Hola, hola, hola. Buenas tardes desde la lluviosa Sevilla. Tenemos un clima que es, bueno, como nuestro invitado, ya lo están viendo ustedes, Jesús Nieto Rodríguez. Gracias por estar aquí, Jesús. Para mí era súper, súper, de verdad, eh, una ilusión muy grande para mí, para Fabi, que Fabi viene en camino, ya Fabi viene en camino, pero nos Vale. hacía muchísima ilusión tener a un invitado de la talla de Jesús Nieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, campeona. Un saludo desde tierras extremeñas. Ahí, ahí. Oye, Jesús, ¿qué hace un hombre como tú? ¿Qué edad tienes? Para empezar, ¿qué edad tienes? Si se puede decir, claro. Yo soy del 76. Pasa que esto yo creo que son 46 caminos de 47 años, ¿no? Pero es que ahora que te he visto en Sevilla, déjame decirte que tú vas para atrás. Antes te Te- veía hasta robusto, te veía, sabes lo que te digo, te veía con arruguitas y ahora te veo con vida, con salud, y te- viajando, y te- viajando. Tengo un secreto. Tengo un Y, secreto. y por eso estás aquí, Jesús. Por favor, Exacto. cuéntanos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús Nieto Rodríguez? Bueno, pues primero soy extremeño. eh, una persona que yo desde muy pequeño con muchos sueños muy grandes, como creo que como comandos todos éramos pequeños. Una persona a la que muchas veces me dice, oye, ¿qué pasa? ¿Madura de una vez? ¿Vale? Por eso cuando me has preguntado por la edad, ya ni... ¿Cuántos tengo yo ya? Tampoco le doy importancia porque es una cosa, creo que eso de la madurez, no sé, el tema de la edad o el envejecimiento va por otra vía. Y es cierto que soy una persona muy... Jesús Nieto es una persona muy... Yo digo que soy una persona muy humilde, pero con sueños muy grandes. La gente que me conoce sabe que soy muy simple, no soy una persona que me quiera dar de cosas que no sean y una persona muy optimista, extremadamente optimista. Me guío por el corazón, es una persona que, como bien digo, esto no funciona muy bien, no sé por qué, pero esto funciona, esto de llevo aquí dentro funciona del carajo. Y, y la verdad que sí, estudié para docente, maestro de educación física, Ah, también técnico mira. superior deportivo, pero las circunstancias de la vida hace que uno va, uno va cambiando cosas. También saqué una plaza en el celador sanitario, la dejé porque uno tenía sueños grandes y con un empleo, bueno, pues esos sueños grandes es muy complicado poder cumplirlos. Sí, claro. Y es así, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, también una de mis hobbies o de mis pasiones también es el tema del deporte y eso me ha llevado también a que durante muchísimos años llevo presidiendo un club que ahora mismo está en la élite con deportistas internacionales Sí, y que sí. estamos haciendo grandes cosas, ¿no? Y para poder hacer grandes cosas tiene que tener una gran mentalidad. Ese es Jesús Nieto. Pero también como tú lo has dicho, un gran corazón, Jesús. Un gran corazón como tú. Jesús, sé que ese proyecto que tú tienes que te está rejuveneciendo. Ay, mira, ha llegado nuestra amiga. Dame un momentito, Jesús. Esto es lo bueno Sí, del en vivo. Mira, tenemos a Fabi. Cariño, buenas tardes. Hola, a ver si me puedo añadir. Sí, Ahora, ok. hola, perdón, hola, retraso, hola. ¿qué tal, campeona? Bien, bien, bien. Venido corriendo. Sí, muy bien. Pues mira, le acabo de preguntar, Fabi, a nuestro querido invitado, que le digo que teníamos una ilusión tremenda, porque además es Sí, un chico muy salado, un chico muy proactivo, y como acaba de decir él, bien, se ha definido con ese corazón, con ese entusiasmo, un gran líder, presidente también, está en el área del deporte, en fin. Le estaba preguntando, Fabi, cómo había llegado a este proyecto, a un proyecto donde ha cogido las riendas de su bienestar, lo comparte con gente profesional en el deporte, lo comparte con su familia, es papá. Y además, yo cuando conocí a Jesús, Fabi, lo conozco un poquito antes que tú,
Mira, lo veía llenito, lo venía con arrugas. Yo decía, vaya, por Dios, qué muchacho, se ve muy mayor para la edad que tenía, sinceramente. Y ahora que lo acabo de ver en Sevilla, digo, chico, tú vas para atrás, está con una jovialidad. Yo te conocí que me gustó mucho, que fuiste muy honesto, con una cajita así en la mano y dijiste, esto no me estaba sirviendo, ¿te acuerdas? Sí, lo tengo por aquí. Estas Es- cajitas, por favor, cuéntanos para Vamos, qué eran, tengo, qué algunas tengo por sustituían. aquí, tengo otras más por aquí en el otro cajón, otra por ahí. Bueno, tengo un cajón lleno. Pues fijaros cómo llega uno a un Caducándose, proyecto. Claro, bueno, caducándose. hasta el protector de estómago de lo que me tomaba. Es alucinante cómo a uno le cambia la vida de la noche a la mañana, ¿no? Fijaros, yo profesionalmente me estaba dedicando llevaba durante bastantes años, esto no lo he mencionado, fijaros cómo sea, me ha preguntado antes quién era Jesús Nieto y ya prácticamente se me había olvidado decir que desde el año prácticamente 2006-2007 está trabajando como intermediario financiero hasta hace poquito y que además hace unos años también monté una correduría de seguro y prácticamente ya ni lo he mencionado. Fijaros lo que son las cosas, ¿no? Cómo funciona esto, cómo funciona el consciente o el inconsciente, ¿no? El caso es que yo vengo, bueno, pues desde hace muchísimos años trabajando en mi oficina, dedicado a ayudar a personas a buscar soluciones de financiación y luego también en el campo del seguro, ¿no? A buscar soluciones a problemas de siniestros y demás. El caso es que, bueno, pues uno descubre algo completamente diferente, le llega y a mí me vino como del cielo. Yo, después de varios años soportando unas cargas de trabajo importantes, aquí en la oficina, muchísimas horas aquí encerrado, prácticamente casi que sin vida, aguantando problemas, como bien he dicho antes, de unos y de otros, intentando solucionar a todo el mundo y ayudar a todo el mundo, y caí en una cosa que yo no vi llegar, que es en una depresión. Muchas veces la gente piensa cuando está desanimada o cuando está desmotivada, dice, es que estoy pasando una depresión. No, mira, tú estarás en un bajón emocional en ese momento y luego saldrás rápidamente. Uno cuando está en una depresión, el que no está en una depresión no sabe lo que es una depresión. Y yo me di cuenta de que yo estaba soportando algo importante porque había días que me levantaba muy bien y al día siguiente me levantaba de la cama y estaba llorando y no sabía ni por qué estaba llorando. Entonces, cuando vas a un profesional de la salud, lo primero que te recomienda, puesto que yo estaba enseñando, oigan, esto, ¿no? Antidepresivos. Los antidepresivos lo que hacen es que no te dejan pensar, te ponen aceleradito, te ponen a 200% y no te dejan prácticamente ni pensar. Pero claro, acaba uno hasta vomitando de los nervios que te producían estos medicamentos, hasta las manos me temblaban y era algo, bueno, todo el día con ganas de vomitar, era algo muy desagradable. Afortunadamente, yo ya había empezado una terapia con una neuropsicóloga y empezamos a buscar alternativas en mi trabajo, ¿no? Es decir, oye, vamos a ir empezando a dedicar más horas a estar con mis dos niñas, llevarlas a sus entrenamientos, vamos a empezar a hacer algo de deporte y vamos a ir solamente unas horitas a la oficina y ya está. Y así empezamos. Y la verdad, en un principio bien, pero yo sabía que no estaba saliendo adelante. Y un día me llegó un buen amigo, mi amigo Paco García Barranquero, y me habló de un proyecto. Un proyecto que en un principio yo no vi porque mi cabeza no estaba ahora para otro negocio. Y yo le decía, digo, pero si yo tengo dos, ¿qué me vas a contar? Pero el caso es que yo le estaba pidiendo al de arriba que me mandara una oportunidad y me mandó a Paco y yo lo estaba rechazando. Digo, el de arriba, digo, va a bajar y me va a poner firme. Entonces, claro, cuando ya me dijo Paco, me explicó todo el proyecto, que no me enteré de nada, lo único que descubrí es que dice, oye, mira, esto puede mejorarte, te va a cambiar el estado de ánimo porque tú aumentas los niveles de glutatión y vas a mejorar, ya lo verás. Yo no lo creía, digo, como un producto natural, va a mejorarte la salud, un problema como el de una depresión. Fui a mi terapeuta, me dijo que era algo natural, que ya se sabía que el glutatión pues mejoraba, se utilizaba en pacientes y demás con estados emocionales, depresión, etcétera. Y así empecé. Y en un principio yo no notaba mucho, me tomaba solamente un sobrecito. Y ya me dijo Paco, dice, oye, que esto es algo natural, que tomaste 3. Y empecé a tomarme 3 sobrecitos de inmunocala, el del regular, el básico, que solamente es cisteína. Y ese día, después de varios años, por primera vez, empecé a tener ganas de hacer cosas.
porque el problema que tiene la depresión es que no te apetece hacer nada, pero hacer absolutamente nada, y a mí no me apetecía ni ver a mis niñas, que tengo 2 tesoros, y encima eso te hacía culpable, te hacía como ese sentido de responsabilidad, y uno encima se sentía mal porque no me apeteciera estar con mis hijas, pero claro, esto me tenía perdido. La sorpresa mía llega cuando, después de muchos años, inmerso en una depresión que prácticamente no vi llegar, esto empieza a darme ánimo, empieza a darme acción, me empieza a cambiar el estado emocional, empiezo a venir a trabajar a la oficina donde ya casi ni que venía. Y de repente, bueno, pues esto yo empiezo a recomendarlo a todo el mundo, como ya sabéis lo que es el boca a boca, la gente empieza a venir a la oficina en busca del producto, yo me hice distribuidor para que los productos me salieran más baratos, muchos de esos clientes se registraron, también se hicieron distribuidores y al final esto empezó una cadena de recomendación que al final, pues bueno, yo me di cuenta de que estaba ante la posibilidad de tener un estilo de vida diferente, desarrollando una profesión completamente diferente. Y a los pocos meses de conocer este proyecto, acabé cerrando mi cárcel, acabé cerrando mi oficina para dedicarme en exclusiva a Inmunotech, que es este gran proyecto. Así es como llegué a esto y cómo me cambió la vida. Javi, ¿cómo ves este testimonio? Es de un hombre, padre de familia y sobre todo un empresario. Sí, yo me siento identificada en la parte que él cuenta de la depresión, ¿no? Porque yo con la fibromialgia fue una cosa parecida. Poco a poco no te das cuenta, pero tienes días en que estás mejor y luego días en que estás completamente hundido. Yo digo siempre que, porque tengo la mente muy fuerte, no es por echarme flores, pero me estaba manteniendo a flote, pero ya veía que me estaba costando cada vez más. Y me identifico en lo que dice Jesús, el cambio de repente que tienes ganas de hacer cosas. Exactamente lo mismo que me pasó a mí. Yo no tenía ganas de hacer cosas porque me daban miedo meterme en algo porque no sabía luego si mi cuerpo iba a seguir, ¿no? Y de repente fue eso. Tenía ganas, la hacía y salía genial y me encontraba cada vez más feliz, más contenta. Fíjate que una de las cosas que a mí me ayudó a tirarme para adelante de lleno, como bien dije, a quemar las naves y cerrar mi oficina, fueron testimonios de personas con fibromialgia. Aquí recuerdo la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de aquí de mi pueblo que empezó a notar que este producto funcionaba realmente y empezó a recomendarlo a muchas de sus asociadas y llegó ya un testimonio muy potente que ya digo, madre mía, lo que puedo... Porque ya no se trataba yo me di cuenta que no se trataba de vender un producto que, por ejemplo, que para bajar de peso o un producto que fuera para tener más energía, como, yo qué sé, como tantos multivitamínicos que hay o energéticos que hay, no, era un producto que era completamente diferente, que podía cambiar la salud de las personas, pero de verdad. Y cuando tú tienes algo así, algo tan poderoso como eso, te das cuenta de que tienes prácticamente casi que una misión. Y fue precisamente testimonios de personas con fibromialgia y los tengo hasta grabados y algunos de ellos que pone hasta los pelos de punta, ¿eh? Se te emociona uno. Por eso le decía, digo, madre mía, esto le da mucho sentido al día a día. Sí. Te devuelve la vida, yo te digo, en caso de fibromialgia te devuelve esa vida que tú creías que ya la habías perdido y te da un vuelco de 180 grados. Es como si empezaras de nuevo, pero ya con ganas renovadas y con otra forma de ver las cosas. Claro, y hay otra parte que lo estaba diciendo aquí nuestra amiga Reina, claro, uno empieza a darse cuenta, sobre todo también cuando empieza a probar este producto con los deportistas y empieza a ver el rendimiento deportivo que asusta en un principio. Oye, cómo una cosa natural puede llegar a un deportista que rinde más, pero no solamente a que rinda más, sino a que recupere como no hay ninguna otra tecnología en el planeta en lo que es la recuperación. Y ya, eso ya por ahí, imagínate ya, ¿no? Dije, madre mía, ¿en qué me he metido? Y me decía Reina, oye, pero tú qué haces para que no tienes arrugas y tal?
os voy a decir una cosa, mi mujer tiene un centro de estética y no me he puesto una crema en mi vida. Y la gente llegará allí diciendo, ¿qué le estará poniendo la mujer a este hombre? ¿Qué le estará poniendo? No me Jesús, pongo ni una crema. claro, entonces ya cuando tú ves todos estos factores, es como un rompecabezas, ¿no? Te metiste de cabeza sin pensarlo, ¿sí? O fuiste de los que dieron muchas vueltas. Me imagino que ya con lo que estás diciendo es tu familia. ¿Qué ha pensado tu familia? ¿Cómo se lo ha tomado? Bueno, mi familia llegó un momento, el caso es que yo durante un tiempo, como no le quería decir nada a nadie, ni a mi mujer, le decía que yo estaba afrontando una depresión importante. Era algo como que veía que era mi problema y por qué eso le iba a cargar a nadie más. El caso es que llega un momento ya que yo me di cuenta que estaba muerto en vida. Porque yo siempre he dicho que una persona que no tiene un sueño por el que levantarse cada día está muerto en vida. Y es así. Porque qué diferencia hay de cuando no tienes un sueño, simplemente es que es un día más y así lo vives. Levantas, vas a trabajo, llegas, te acuestas, pones a ver la televisión, si hay algún partido bueno, pues ese día disfrutarás más o menos, pero realmente, ¿por qué te levantas cada día? ¿Qué sentido tiene? Entonces, yo estaba muerto en vida y encima soportando una depresión. Imagínate mi familia cómo lo podía estar viviendo, ¿no? Más, llegaba un momento que es que ya, como yo digo, a veces llega un momento que yo a lo mejor tenía ese carácter que ya decía, ya está bien, ya salta. Y ya cogía, salía de Jesús ese diciendo, ya está aquí, hasta aquí hemos llegado y ya está. Pues yo no, al contrario, no razonaba. Había cualquier problema y a lo mejor me decían algo y demás, y en vez de responder y salía y a comerme el que fuera, lo que hacía es que me venía más abajo y me dolía profundamente y no tenía ni fuerzas para responder, ¿no? Entonces, cuando llega esa situación, una de las cosas que hablando yo con mi mujer, digo, mira, te tienes que buscar otra alternativa, no puedes seguir sobreviviendo, porque hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Entonces no puedes seguir sobreviviendo a este calvario. Y yo le dije, digo, mira, tengo aquí esta alternativa. Yo no sé cómo va a salir. Yo me acuerdo que le dije a mi mujer, digo, si gano aquí 1.000 euros, cierro la oficina. Y así fue. Bueno, yo no llegaron ni a los 1.000 euros. Yo creo que ese mes fueron 800 euros. Pero claro, ya llegaron, ya cuando ya sabía que al mes siguiente, yo estaba haciendo ya mis cálculos, digo, si al mes que viene lo voy a superar los 1.000 euros con creces. Y yo prefería estar haciendo algo que me diera por unos ingresos lo suficiente para poder cubrir mis necesidades, como yo digo, como cualquier persona en su casa, ¿no? Pero sobre todo tiempo. Tiempo para disfrutar también del tiempo que yo necesitaba también, de mis hobbies y demás, y sobre todo de mis niñas, que tengo 2 niñas que han salido a mí, veremos a ver. Dos futuras líderes como tú, Jesús, dos futuras cuidado, visionarias. Cuidado que a veces tengo agujetas de bailar. y un poco así, ¿no? Entonces, primero en casa lo veían así. Yo sé que muchas personas, muchos de mis amigos y muchas familiares no entienden ni entendían que yo acababa de abrir una oficina 2 años antes, que había hecho una inversión muy importante, estaba cerrándola cuando todo el mundo sabía que a mí me estaban llegando clientes y que estaba ganando dinero. Pero ¿de qué te vale ganar dinero si no tienes vida? Entonces ya cogí y ya digo, se acabó. Y sé que mucha gente no lo entenderán todavía. Algunos ya sí están empezando a dudar, porque algunos están preguntando, ¿qué carajo está haciendo Jesús Nieto? Ha cerrado la oficina, está viajando por ahí por medio mundo, está todo el día tomándose la cervecita con los amigos, ahora se va a la playa, ahora se viene Y claro, tú imagínate en los pueblos, porque yo soy de un pueblo, te estarás metido en drogas, yo qué sé, ¿no? Dinero fácil. Claro, fácil, ¿no? Y la gente no entiende de que estoy metido en un proyecto que ha transformado mi vida, vamos, completamente. Pues dame un momentito, Fabi, ve preparando la siguiente pregunta. Vamos a presumir, ¿sí? Vamos a presumir de la vida de Jesús Nieto. Un resumen pequeñito donde van a ver. Perdona, tú nos tienes que contar esto. Vamos a ver si se ve mi pantalla. Yo estoy aquí, familia, a la aventura. Mira. Aquí se ve la pantalla, ¿verdad, familia? Sí. Vale, aquí estamos viendo con este señor, todo mundo es nuestro profesor, nuestro mentor, nuestro guía, amigo.
Cuéntanos aquí dónde estabas, Jesús. Hmm. Hmm. Esto es en Brighton, en Inglaterra. No ha sido hace tanto tiempo. Y me fui con la persona que me vino a rescatar de los infiernos, ¿no? Porque yo creo que es la persona que mandó el de arriba, como yo digo, la mano de Dios, que vino a rescatarme de la profundidad y traerme a través de nuevo a la vida, ¿no? Mi buen amigo Paco García Barranquero, y mi mentor y un poco la persona, mi guía y la persona que me está ayudando a seguir creciendo en este gran proyecto. Es un viaje que nos fuimos a Brighton recientemente, teníamos un equipo allí en Inglaterra de personas que están formando distribuidores de esta gran compañía y dijimos, vámonos a Brighton, vamos a echarle una mano allí a nuestra amiga María Amparo y compañía, y allí que nos presentamos. Y claro, cuando, sí, oye, pregúntale, dile tú a alguien que esto es un viaje de negocio, un viaje de trabajo, ¿sabes? Porque lo disfrutas un montón en Brighton, una ciudad para volver. Claro. Ay, Y bueno. ahora, esto yo cuando escuché tu testimonio, perdóname, Sí. se me pusieron las canas abiertas que un hombre mostrara tanta sensibilidad por soñar y soñar a lo grande y palpar su sueño. Cuéntanos, por favor. Io sono un enamorado de la Italia. Yo nunca había viajado hasta que hace aproximadamente una década o algo más. Empecé a viajar gracias a que una compañía de marketing multinivel organizaba viajes, organizaba eventos fuera de España, aquí no los teníamos. Y dijimos, pues si son fuera, pues vámonos fuera. Y estaban en Italia casi todos ellos. Y la primera vez que yo viajé a Italia, pues fue, imaginaros, fue a Venecia. Y bueno, aquello me impactó. Me impactó todo, toda la magia que envolvía todo lo que era, todo lo que sonaba italiano era todo lo extraordinario. Y volví a hacer 13 o 14 viajes a Italia, Florencia, Pisa, Milán, Roma, no sé cuántas veces, muchos sitios, Rimini, etcétera, ¿no? Y de repente, todo el mundo buscamos un sitio en este pequeño mundo donde realmente decir, oye, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Dónde pasar esos momentos tranquilos? ¿Dónde disfrutar? Y de repente vi esa fotografía o otra, no se me recuerda, ha sido alguna parecida, de una zona, de un pueblito muy pequeño en la zona de Piemonte, ahí en el norte de Italia, cerca del lago Maggiore, y estando viendo esa estampa como la que nos ha puesto ahora aquí Reina, yo digo, yo ese sitio tengo que conocerlo algún día. No sé cuándo, pero iré algún día. Fijaros que es algo tan simple, ¿no? Es como que, bueno, pues lo pones en ese panel de visualización y de repente un día nuestra compañía organiza un evento ahí en Milán, cerca de la zona de Piemonte, que desde el aeropuerto al sitio este tardabas una media hora en coche. Digo, esto es una señal, está claro. Ahí cogí a dos compañeros que se vinieron conmigo a la aventura y fuimos a conocer un lugar con el que se llevaba soñando mucho tiempo. Quería visitarlo. Y cuando yo estuve allí, yo estaba hasta con miedo, fijaros, de ir a ese sitio y que el sitio con el que tanto había soñado me defraudara. Y cuando llegué allí, hasta hubo un momento que estos dos se apartaron, no sé dónde fueron, yo me quedé junto al lago, aparecieron por allí unos patitos, uno de los patitos, como yo decía, junto al lago, parecía como que vino a darme, a recibirme, y de repente me quedé allí prácticamente solo y estaba hasta llorando de emoción porque había visto eso que había soñado durante tanto tiempo, lo estaba viviendo. Y encima lo estaba compartiendo con personas extraordinarias, esas personas que te acompañan siempre durante tantos años en todos esos eventos, en todos esos viajes y tal, todos soñadores, humildes, pero con sueños muy grandes. Y yo una de las cosas que lo hablaba precisamente el otro día a mi mujer, digo, ya estoy buscando inmobiliaria. ¿Por qué? Porque esta compañía me va a permitir cumplir todos mis sueños. Y uno de esos mis sueños es comprar una casita, no pido una cosa nada, pero en ese sitio tan mágico, para cuando digo, y yo soy muy de mi pueblo y me encanta mi pueblo y de aquí no me muevo yo, ni de aquí no me echan ni con agua fría, pero sí es cierto de ese retiro, que diga, oye, que me quiero ir 15 días, me quiero ir un mes a un sitio tal, pum, y lo tengo marcado y es algo mágico, ¿no? Qué bonito esto de soñar y poder vivir tu sueño. A mí me interesaba resaltar eso,
Voy a dejarte ahora en manos de Fabi para que te haga unas preguntas que me ha parecido súper interesante el tema, el cual tú como profesional, aparte de ser un hombre muy sensible, pues nos compartas tu experiencia. Adelante, Fabi, te dejo con las preguntas. Sí, yo quería preguntarte sobre el mundo del deporte, ¿no? Porque, bueno, hemos visto en el evento donde estuvimos hace un par de semanas en Conecta, tuvimos el testimonio de Estefanía, ¿no? Que ha sido campeona del mundo en piragüismo y a mí me impactó mucho cuando ella dijo que habían sido 20 años de entrenamiento, pero realmente ella sabía que en 8 meses es cuando había podido conseguir esa medalla, ¿no? Es decir, es lo que tú has comentado. Tenemos una maravilla que hace que el rendimiento de los atletas se dispare. Entonces, tú que estás más en el mundo del deporte, ¿cómo se lo toman los atletas cuando tú les comentas que tienes algo que les puede llevar a la gloria? ¿Son receptivos o se quedan como muy escépticos, ¿no? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Y mira que como yo le digo a mis atletas, y soy el presidente, ¿no? Que quién mejor que yo no quiere lo mejor para sus atletas, ¿no? Atletas y triatletas. Yo cuando descubrí esta tecnología, la descubrí en Ciudad de México, y el que estaba allí, mi amigo Julio, y yo le estaba diciendo, cuando empezaron a hablar en qué consistía uno de estos productos, este que yo tengo aquí en mi mano, el Mulocal Sport, yo me di cuenta que no había visto jamás en mi vida una cosa así. Yo vengo ya desde hace bastantes años conociendo el mundo de los complementos nutricionales, más de una década, porque me he dedicado incluso profesionalmente a ello. Lo bueno que uno cuando aprende, aunque yo no soy un profesional de la salud, pero sí es cierto de que yo he aprendido muchísimo rodeado de todos estos deportistas y de entrenadores de alto rendimiento y demás, ¿no? Entonces, la obsesión que tienen todos los entrenadores es principalmente combatir al estrés oxidativo, combatir, o sea, intentar que el deportista recupere lo más rápido posible para meterle cargas de entrenamientos mayores. Eso es la obsesión que tienen los entrenadores. Y claro, yo cuando descubro que esta tecnología va a hacer que tu cuerpo fabrique el antioxidante más potente que existe, ya solamente con eso ya estás años luz de todo lo que hay en el mercado. Entonces, algunos de mis deportistas empezaron a consumir el producto y fue algo, no os podéis ni imaginar. Al principio asusta un poco, porque ves que rindes mucho más, pero sobre todo recuperas muchísimo más rápido, sin los dolores, con menos ácido láctico. O sea, el deportista rápidamente, yo le digo, oye, hay aquí mucha ciencia, si quieres estudiarlo y quieres investigarlo, adelante. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy clara, es que este producto, lo mejor que puedes hacer es probarlo. Tiene su certificado, aquí lo pones, certificado antidoping, pruébalo. Y varios de ellos, y entre ellos, por ejemplo, tengo algún deportista internacional, un campeón de España, que además va a ser embajador de la compañía recientemente, lo anunciaron, empezó a notar unos resultados alucinantes. Varios de ellos son hasta distribuidores, que se hicieron distribuidores para comprar productos más económicos para ellos. Pero realmente hay algunos deportistas, como por ejemplo el caso de Estefanía Fernández, nuestra amiga, aquí también extremeña, de Mérida, que estuvimos con ella en el evento y que estuvimos hablando con ella ya no solamente desde el escenario escuchándola, sino a nivel particular. Y claro, cuando tú escuchas sus testimonios y te hablan de ese porcentaje que hay para que, a ver cómo os explico. Había otro, mira, voy a hablar, por ejemplo, de un tal Álvaro Martín Uriol, bicampeón del mundo de marcha, ¿no? Ha sido campeón del mundo en los 20 kilómetros marcha y 35 kilómetros marcha, uno de mis atletas. Y en cierto momento nos decía, pero mira, vamos a ver, para que tú entiendas, Presi, un 1% de mejora en este nivel es la diferencia de ser campeón olímpico a quedar el 10 o el 12 o el 13. Un 1% es la mejora. Yo voy a decir una cosa, esto no te va a dar un 1%, te va a dar mucho más de un 1%. Si entendemos eso, imaginaros cuál es la opinión de Estefanía Fernández. Diciendo, madre mía, yo cuando llegué a esto en mis manos, me cansaba menos, recuperaba antes, y sobre todo cuando llegabas a esas competiciones, que tú primero haces unos clasificatorios, luego pasas a unas semifinales, luego llegas a una final.
Yo estoy convencido, y así lo comentaba ella, no es que lo dijera yo, lo dijo delante de todo el mundo, que si ella a lo mejor no hubiera tenido esto, pues no hubiera pasado ni a las semifinales, ¿no? Y es, sin embargo, ahora campeona del mundo y candidata a ser la campeona olímpica. Entonces, yo le digo a la gente eso, digo, mira, probarlo. A mis chavales, muchos de ellos se lo estoy diciendo, probarlo. Cuando os deis cuenta, vais a alucinar. Es que no hay nada como esto. Porque sí es cierto que hay energéticos, que tú te los tomas, pum, 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 y rápidamente te coges un chute de energía y te coges, te metes una paliza y ya está. Vale, muy bien, pero de esos hay mucho en el mercado. Pero ya está, pero estamos hablando de recuperar. ¿Cuántos hay de ayudar a recuperar como esto? Ninguno. No, porque no hay ningún producto en este momento que yo sepa, no existe ningún producto que se haya demostrado científicamente, clínicamente, con estudios, Eso te iba a que decir. aumente los niveles de glutatión. No hay ninguno. Y si no hay Es, ninguno, ya está. ¿Con qué eso lo es comparamos? súper importante, Jesús, que lo resaltes, porque no estamos hablando de un complemento, ¿eh? Estamos hablando del nutriente, del descubrimiento canadiense. Y tú a tus atletas o a tus entrenadores, a tus Sí, 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 nutriólogos, sí. ellos te piden un documento que diga, ¿esto vale, Jesús? ¿O tú qué Cierto. beneficio tendrías en recomendarlo? Claro, es para que, a ver, es como un poco lo que yo le digo a la gente. Digo, aquí hay mucha ciencia. El que quiere investigarlo, que lo investigue. ¿Sabes? Yo creo que nadie se pone a investigar cuando un médico le dice, no, tómate este medicamento y tal. Tú no te pones a investigarlo. Y a lo mejor, a lo mejor lo que tienes es un estudio. Y aquí, sin embargo, esto, que es un complemento alimenticio 100% natural, que lo único que tiene artificial es el envoltorio de fuera, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? No, pásame todos los estudios. Oye, perdona, pero es que no hay ningún, posiblemente no, a lo mejor no hay ningún fármaco ahora mismo con el aval científico que tiene este producto. Pero y algo, ¿sabe? Que yo alucino muchas veces. Entonces yo lo que le digo a la gente, digo, oye, mira, por ejemplo, hay una institución, creo que británica, si no recuerdo mal, Orreco, que lleva utilizando esta tecnología con deportistas olímpicos desde hace más de una década. Ya, ahí te lo digo todo. Oye, que es Claro. que esa institución tiene convenio con con la NFL, con la Premier League, con la NBA, con los deportistas olímpicos, con el gobierno británico para sus deportistas olímpicos. O sea, tú imagínate lo que estamos hablando. Es que lleva ya 45 años de investigación, 25 años en el mercado. ¿Qué puedo decirte? Recomendada yo qué sé, es que hasta hay una de las cosas que a mí me impacta cuando yo descubro esto. Es que descubro que el mismísimo Real Madrid, el Real Madrid Club de Fútbol, o sea, una institución, si no la institución deportiva más importante del mundo, se asocia a Inmunotech para ayudar a aquellos niños que más lo necesitan, ¿no? Sí, señor. La marca Real Madrid no está a cualquier precio, pero ni la marca Real Madrid, ni la del Barça, ni la de cualquier otro club deportivo de semejante calibre, ¿no? El Inter No. Miami. Entonces, si esto tuviera algún riesgo, ya os digo yo que esto no, pero que no estaban aquí. Eso podéis tenerlo por claro. Entonces, yo cuando voy a estos deportistas, lo único que les digo es, piensa una cosa. Una de las cosas que tenemos, por ejemplo, ¿por qué yo hablo de esta tecnología? Porque el otro día lo comentaba. Imagínate un producto que va a aumentar tu sistema inmune a otro nivel. a, a, a otra galaxia te lleva, ¿no? A nivel inmunológico. Precisamente los deportistas cuando están en esos altos grados de entrenamiento, sí, están muy bien físicamente, pero el sistema inmunológico lo tienen por debajo, vamos, por los suelos. Imagínate lo que conseguimos ya con esto. A nivel antioxidativo, pues el antioxidante más potente que existe en el planeta, que se llama glutatión. Esto lo que hace es eso, que aumente tus niveles de glutatión. Algo simple, ¿no? Bien, pues, pues para combatir el estrés oxidativo, eso que tanto obsesionan los entrenadores, pues imagínate para que ese deportista recupere rápido. Resulta que también, por ejemplo, este Immunocal Sport lleva componentes naturales antiinflamatorios. Claro, el deportista cuando entrena a alta intensidad tiene mucho tejido, normalmente rompe mucho tejido, ¿no? ¿Qué hacemos para que ese tejido se repare con mayor facilidad? Pues antiinflamatorio. Bueno, pues este componente lleva componentes antiinflamatorios. Lleva, por ejemplo, también otros, esos frutos y demás que llevan, que hace que sea una fuente de melatonina. ¿Para qué? Para descansar bien. También recuperamos más rápido. Lleva también, estamos hablando de que
precursores de óxido nítrico. Eso va a hacer que nuestras venas arterias se dilaten y el torrente sanguíneo aumente, con lo cual, ¿qué conseguimos? Transportar mucho más oxígeno. Y si tú transportas más oxígeno, te vas a tardar más tiempo en cansar. La fatiga va a tardar más tiempo, con lo cual vas a estar rindiendo en ese entrenamiento mucho más tiempo, vas a estar subiendo ese nivel y lógicamente también estás transportando nutrientes, con lo cual mucho mejor también. Pero si encima hablamos de que tiene citrato de magnesio también para lo que es la eliminación de ácido láctico, o sea, para eliminar las agujetas, para que no estemos al día siguiente tan doloridos y demás. O sea, si es que yo de verdad cada vez que veo esto digo, ¿cómo todo eso junto, además de desintoxicante? Es que el glutatión es lo más desintoxicante que existe. Encima te da esta energía porque te aporta energía celular el propio glutatión. Tú imagínate todo eso en un único producto. Hay deportistas que se tienen que tomar 4, 5, 6 productos diferentes para tener todo eso. En un solo producto lo tienes todo. Por eso digo, oye, ¿te estás dando cuenta lo económico que es esto? Que todo eso que tú te estás consumiendo lo tienes totalmente en un lado. Pero a veces, muchas veces andamos por la vida así, ¿no? Parece que como si tomamos esto, pues, una proteína de alto valor biológico. O sea, yo por eso, la verdad que es un producto que a mí me tiene enamorado. Pero fijaros una de las cosas también, os voy a decir, es curioso porque este producto, hablamos de deportistas siempre, Pues mi padre está enamorado del producto este. Mi padre tiene 77 años y claro, ¿qué ocurre? Que si te transporta más oxígeno, tal, te vas a cansar menos, pero encima va a mejorar todo el sistema circulatorio, ¿me entendéis? Y además de llevar el precursor, bueno, si es que imaginar antioxidantes, Sí. sistema inmune para las personas mayores, es una maravilla. Mira, Jesús. Bueno, Fabi, adelante. ¿Lees la pregunta, por favor? Sí, la de Francisco Javier, que por cierto, manda un fuerte saludo para nosotros tres. Gracias por estar aquí a todos. Hola. Sí. Fabi. Francisco Javier nos pregunta, Francisco Javier Galán, dice, para empezar a hacer deporte, ¿cómo se recomienda el Immunocal Sport? Dice, hace mucho tiempo que no hago. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes recomendar? Empezar a hacer deporte ya, ahí vamos por buen camino. Aunque este producto es apenas para deportistas, yo lo digo, esto está a todos los niveles. Yo estaba hablando aquí, por ejemplo, de mi padre, ¿no? Es más, incluso no tiene sobredosis. Eso es lo extraordinario, ¿vale? Entonces dice, oye, ¿qué pasa si me tomo 3? Pues va ahí como un tiro, ¿vale? Para una persona que empieza esto es una maravilla. Date cuenta que cuando vas a empezar, primero que te vas a empezar a hacer deporte y te vas a alcanzar muy rápido, porque la fatiga te va a aparecer rápido, la deuda de oxígeno te va a aparecer rápidamente, hasta que vayas mejorando tu condición física. Con el Immunocal Sport, que lo que le estaba diciendo, ¿qué vamos a conseguir? Porque vas a rendir un poquito más tiempo, porque esas arterias y venas se te van a hacer, o sea, estamos hablando de que es un precursor de óxido nítrico, hace que tu cuerpo de forma natural se dilate un poquito esas venas arterias, un poquito, así vamos a pensar que no, un poquito, con lo cual, pues si a lo mejor está uno en una cinta corriendo y aguanta 10 minutos, a lo mejor toma esto y aguanta 12 o 13 minutos. Bueno, pues son 2 o 3 minutos más que conseguimos. Pero además estamos transportando nutrientes, entre ellos la cisteína, que va a combatir a ese estrés oxidativo, va a hacer que recuperes más rápido, que al día siguiente no te encuentres tan fastidiado, ¿vale? Y sobre todo eso, que puedas volver otra vez. Pero sobre todo, lleva también citrato de magnesio. Va a hacer que las agujetas porque sean menos, porque seguramente si vas a empezar y demás, estamos hablando que esto no es un milagro. Esto es lo más cerca que está del producto milagro, ¿no? Pero no es un milagro. Los milagros son en Fátima. Entonces, los dolores, pues seguramente tendrá, pero vas a conseguir que no sean tan grandes, ¿vale? Pero por eso yo muchas veces, ¿qué recomiendo? Que una persona que empiece a hacer deporte y demás, primero, empiece con el regular. Siempre, yo le digo a todo el mundo, me da igual el nivel que sea, porque esto solamente es cisteína, ¿vale? Esto solamente va a aumentar tus niveles de glutatión y con eso ya vas a mejorar tal. Pero sobre todo vamos a ver que ninguna persona, porque cuando alguien empieza a tomar algo diferente, por ejemplo, cuando tú vas a aumentar tus niveles de glutatión, hay personas que le da lo que son las típicas crisis curativas. El cuerpo, por ejemplo, empieza a desintoxicar
¿vale? Y empieza a saltar, a sacar toda esa acidez, toda esa porquería por donde puede. Y hay gente que dice, oye, que me están saliendo llaguitas y cosas de estas. Claro, el cuerpo está eliminando toda esa porquería y lo va a eliminar por donde pueda, ¿vale? Entonces, oye, me ha salido aquí una cosa en el ojito y tal, o me está en la cabeza, me está... Es todo porque el cuerpo está empezando a reaccionar. Porque la última vez que le dimos una cantidad de cisteína aceptable fue en la leche materna. Imaginaros, claro. ha llovido entonces, ¿no? Desde entonces. Sí, sí, sí. Entonces, claro, el cuerpo al principio empieza a ver diciendo, ¿qué me están dando aquí? ¿Qué me está llegando? Cuando el cuerpo se adapta un poquito, yo ya rápidamente me paso aquí a darle batalla. Vamos, lo tengo clarísimo. Pero vamos, que hay gente que, yo por ejemplo con mi hija, empezaba dándole medio sobrecito, con 6 añitos, para el tema de las alergias y tal. Yo ya le di Muy un bien. sobrecito entero y fuera. Pero vamos, que no tiene sobredosis, con lo cual, porque es algo tan natural, tan noble, que el cuerpo lo que no Claro. ve que eso, afuera, ¿sabes? Lo desecha por las vías excretoras, que eso es lo Ya interesante. está, lo que no es eso, que no es un fármaco, es que la gente todavía... Claro, ¿Y qué son dos? Digo, madre mía, digo, qué obsesión, que no es un fármaco, que esto es algo muy natural, de verdad. Jesús, una pregunta. Cuando te escuchan los otros clubs, ¿son receptivos? ¿Qué te dice? ¿Son escépticos? ¿Cómo mantienes tú esa relación, esa comunicación con ellos? ¿Los demás clubs qué te dicen? Porque nos tienen una envidia del carajo, no nos soportan y claro, es que somos, aquí si es en mi región, somos el club que está en la élite. Y cuando tú estás en la élite y aquí algunos nos llegas a un cierto nivel, las envidias no son tan, ¿verdad? No son muy aliadas en este camino con esto. Bueno, Pero lo sí es cierto, sí, pero sí es cierto que he hablado con diferentes grupos, ¿vale? De otros, por ejemplo, de otros entrenadores, de otros clubes y tal, y sobre todo entrenadores también de muchos de mis atletas que a lo mejor no están aquí, porque en esto no es como un club, por ejemplo, de fútbol o de balonmano y demás, que tiene un entrenador para toda una plantilla, ¿no? En el triatlón, en el atletismo, en estos deportes que son más individuales, pues a lo mejor cada atleta tiene su propio entrenador. Entonces, vas hablando con unos y con otros. Y sobre todo también empiezas a hablar con preparadores, o sea, con nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, con los cuales trabajan muchos de estos atletas, ¿no? Entonces, hay testimonios, bueno, sobre todo, como yo le digo, mira, aquí nos encontramos una cosa muy clara. El otro día me decía la nutricionista, no sé si era médico o nutricionista, no recuerdo bien, decía que como esto no lo conocía, que mejor que no lo tomase el deportista. Estamos hablando de un deportista internacional. Y yo le decía una cosa muy clara, digo, bueno, pero ¿te ha dicho si lo va a investigar o no? Porque claro, aquí viene la jugada. Es que cualquier persona que investiga esta tecnología se queda con la boca abierta, porque no hay ningún otro complemento nutricional en el planeta con el aval científico que tiene esto. Y si hay alguien que me demuestra lo contrario, estoy aquí dispuesto a escucharlo. Porque hasta ahora nadie me lo ha demostrado. O sea, me gusta ser claro en esto, entonces, investigalo. Claro, si estamos hablando de que esa persona está confiando en ti, normal. Oye, mira, que es que voy a mi médico y a ver, y me ha dicho mi médico, ves a tu médico y pregúntale si puedes consumirlo. Pero no te vayas con el sobrecito solo, llévale algo de información para que lo vea. Pero y te diga por qué lo puedes tomar o por qué no. No vale decir, yo esto como no lo conozco, no lo tomes. Como no lo conozco. Entonces, el problema es que muchas veces nuestros médicos están saturados y están no dan para más. Entonces, si todos estos profesionales de la salud empezaran a darse cuenta de lo que es esto para la salud de las personas, imaginaros lo que es esto. Lo que pasa es que muchas veces pues están mucho más tiempo centrados en la enfermedad que en la salud. No te escucho, ¿estás hablando, Reina? Adelante, Fabi. No, perdona. Es que me quito el audio porque aquí es una ventorrera que no veas. Adelante, Fabi. Y es curioso, yo digo que es curioso, ¿no? Lo que tú digas de la envidia de los demás clubes, si lo tienen muy fácil.
simplemente podrían seguir tu ejemplo, ¿no? Pero él ese Lo que pasa es que tampoco a lo mejor nos interesa que los otros clubes sepan de esto, porque entonces se van a convertir unos rivales más difíciles todavía. dejarlo en incógnita mejor, es cierto. Vamos a dejarlo, ya se enterarán, déjalo, dentro ya de unos añitos ya le hablaremos. Pero sí, es reflejo de lo que suele pasar también a nivel de particulares, ¿no? De las personas, ese escepticismo de no lo conozco, entonces no. Vamos a ver, es que todas las cosas que van llegando a nuestra vida, todos los adelantos científicos, pues van llegando de la misma manera. En un primer momento la gente no lo conoce y luego pues van entrando en nuestra vida y nos damos cuenta de todo lo que nos aportan. Claro, Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo. En la época de los años 30 llegó un producto a España que era sorprendente, asustaba un poquito a algunos cuando lo veían, ¿no? Porque resulta que cuando tú lo podías verter en el óxido, cuando estaba algo oxidado, lo vertía, o para quitar esto de la cal de la plancha, se lo echaba, quitaba todo el óxido, la cal, lo ponías, por ejemplo, en ese líquido negro, le ponías un trocito de carne, se comía hasta la carne, ¿no? Y lo sorprendente es que alguno llegó, cogió ese líquido negro y dice, imagínate la cara de desencajado que se le quedaría al primero que lo vio, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ese producto iba a ser el producto más vendido de la historia de la humanidad? Una tal Coca-Cola. Claro, ¿me entendéis? Este producto, esto que no, yo digo, esto no puede ser un producto, esto es un milagro. Sí, esto señor. lo van a consumir, no me veis muy lejos, millones de personas en este país, en España. Bueno, ¿cuántos sobres al día se consumen? ¿Lo saben? ¿En la compañía o solamente en España? En España, que estaban diciendo los números ahora en Madrid. Sí lo dijeron, pero no me acuerdo, sé que era una barbaridad. A nivel mundial, en la compañía, creo, no voy a exagerar, ¿100 Sí. millones? No. Sobrecito. 500. Pero al día no, en España, yo sé que a nivel mundial se están consumiendo ya, estando solamente en 14 países, y estos 14 países, quitando Estados Unidos, Canadá y México, que lleva un poco más de tiempo, el resto de los países llevan muy poquito tiempo en el mercado. Ya se están comercializando 10 millones de sobrecitos de estos todos los meses. Todos los meses, 10 millones. Todos los meses. ¿Y qué pasará cuando esta compañía esté en 100 países? Sí. Eso te imaginas, ¿eh? Mira, a mí me gusta, yo tengo aquí un libro, si me permitís. Este libro se llama La guía completa del glutatión. Es el libro más vendido de toda la historia en lo que se refiere a esto del glutatión. Este señor, el señor Jimmy Guzman, ¿vale? Recopiló todos los estudios, todo ese aval científico que hay el bueno, ¿no? El de verdad. Lo recopiló, todos esos estudios, mira, fijaros todas las referencias científicas que tenemos por aquí. Bueno, es una auténtica barbaridad. Donde se había demostrado que se puede conseguir al aumentar los niveles de glutatión. Esto es ciencia, esto no tiene nada que ver con la compañía nuestra de Inmunotech ni nada. Esto es ciencia, esto es un libro aparte. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando uno puede llegar a mejorar los niveles de glutatión? Por eso yo me lo compré cuando estuve en Ciudad de México, visitando México, que por cierto me encantó, vaya país más extraordinario. Te están oyendo en México, te están viendo, Anabel García, sí. te están viendo, te están mandando saludos. No me diga que hay gente de México aquí. Pues un saludo. Fantástico. Qué sitio. Bueno, estuve 2 veces en México el año pasado, en Ciudad de México y en Xcaret, en Cancún. Qué maravilla. Bueno, pues viendo, aquí tenemos la guía completa del glutatión. Si solamente nos vamos al índice, ¿qué conseguimos cuando aumentamos nuestros niveles de glutatión? ¿En qué podemos mejorar? Y me voy al índice, y esto lo podéis buscarlo, y para que comprobéis que yo esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando, está aquí. Entonces, y si lo podemos compartir. Vamos, aquí lo podéis ver. Claro. Entonces empezáis a ver el índice y ahora pensar en la gente que se os va a venir a la cabeza. El punto número 1, el glutatión, GSH y la desintoxicación. 3, sistema inmune. Fijaros de dónde venimos, donde hemos estado hace muy poquito tiempo. En una pandemia que nos ha cogido, pero bien cogido. Nos ha tenido sin poder salir a la calle, ¿no? Sistema inmune, elevar los niveles de GSH.
cáncer, aquí está, no me lo estoy inventando. Sí. Envejecimiento, ¿te has dado cuenta? Ahí, es que eres la clave. Tú ahí eres el ejemplo vivo. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, hígado y hepatitis, anemia, sida, enfermedades pulmonares, enfermedades digestivas, riñón, falla de riñón y diálisis, oído, nariz, garganta, odontología y enfermedad periodontal, los ojos y la visión, embarazo, lactancia y parto, la salud y la mujer, glutatión en el varón, trauma, quemadura, terapia intensiva, problemas en la piel, ejercicio y rendimiento físico, vida y mantenimiento de la salud, enfermedades del Parkinson, enfermedades del Alzheimer, deterioros cognitivos, otras enfermedades como el ELA, la enfermedad de Huntington, ataxia de Freyden, síndrome de Down, el autismo. Ahora esta compañía va a sacar una patente, Sí. después de muchos años y muchos estudios, con un aval científico de 3 pares de narices, una patente de autismo, de Inmunocal. Telita con el complemento Se dice alimenticio. pronto, Se dice pronto, pero son pone los números. pelos de punta. Exacto. ¿A cuántas Esclerosis familias? múltiple. Fijaros, enfermedades convulsivas, lesión cerebral, trauma, sueño. ¿Quién no tiene problemas de sueño? Si hoy día hables con quien hable, ¿quién no duerme bien? Todos. Psiquiatría, bueno, aquí está. Por esto llegué yo, por depresión. Muy bien. Y en la depresión, pues también problemas de sueño, ¿no? Pues ya sabéis cómo va esto, ¿no? Sí, Esto es, sí, como yo le digo, esto simplemente es ciencia. Aquí no valen las opiniones. Mi opinión, a mí, por favor, a mí no creáis mis opiniones, porque afortunadamente hay muchos estudios, hay mucha ciencia que podéis descubrirla y que os va a volver zumba, ¿no? Entonces, imaginaros lo que estamos hablando. ¿Cuántas personas realmente necesitan este producto? No estoy diciendo que si les gusta o no les guste. Podrá gustar más, te gusta menos, esto no es cuestión, ponle más o menos azúcar, a mí me da igual. Lo que estamos hablando es de cuántas personas necesitan, es la diferencia. Y hoy día, encima, en el mundo del deporte, que todo el mundo le ha dado por hacer deporte, ahora están los gimnasios llenos, ahí salen gimnasios como setas por todos sitios, aquí en un pueblo de 12.000 habitantes que estamos, creo que hay 5 o 6 gimnasios. Antes, me recuerdo cuando antiguamente había un fisioterapeuta, ahora hay 14. claro. Que estamos en la época, en la era de la salud y el bienestar. Sí. Porque estamos despertando, Jesús. Estamos despertando, estamos siendo más conscientes después de lo que gracias a lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, ¿sí? Que tenemos que coger las riendas de nuestra salud. Y reitero, y doy ahorita paso a nuestra amiga Fabi, con la pregunta de Francisco Javier Galán, que para empezar a hacer deporte, lo digo porque yo soy muy, pero muy floja. Sí. Con la enfermedad que tuve, que es espondiloartrosis, tenía una lesión severa en la cadera. Francisco, mira, yo empecé a tomar un tratamiento paulatino para mi patología, pero es verdad que uniéndome a ese sobrecito que ha enseñado Jesús, el sport, he podido realizar actividades sin cansarme, sin fatiga, concentrada. Se me han bajado la inflamación de la artrosis, claro. ¿Sí? Me ha quedado la lesión, obviamente, miren, en las manos, pero ya no es la deformación que se me estaba haciendo, una deformación que no me entraban los anillos. Entonces, y poder mantenerme en la bicicleta, no podía, se me iba el cuerpo, no podía ir sola al baño, tenía que utilizar una cama articulada. Entonces, Francisco, esto es empezando, tu cuerpo también lo va pidiendo, ¿verdad, Fabi? El cuerpo lo va pidiendo. Puedes empezar a tomarte el Sport, ¿sí? Te puedes tomar el naranja también, el Monster, es el Monster Energy, y en la mañana, si no tienes ninguna patología, o ve una hora antes de empezar a hacer un deporte, si exagero decírmelo, y después si lo haces en la mañana, después a mediodía, estar escuchando a los demás compañeros, te pones otro Sport. Porque va a evitar que te den agujetas, que eso es lo que nos hace a los demás seguir una disciplina. O sea, esto es para todo ser humano que quiere empezar a hacer algo por su organismo. Y por cierto, te mandan saludos, María López dice, ole, sois la caña. Susana Ruiz, hombre, nuestra Susana Ruiz, enhorabuena, ¿ok? Masina Guaray, que está en Sevilla, que es Yulimar,
Dice, hola, buenísima tarde, un saludo a todos vosotros. Es siempre un placer conocer cada día de nuestro nutracéutico. Gracias, fenómenos. Así que, Fabi, continúa con la pregunta y cedo tu turno. Bueno, sí, efectivamente, el cuerpo es el también que te va diciendo lo que tienes que ir tomando, pero bueno, para iniciar una buena pauta la que tú has dicho. Y luego insistir también en que no hay que esperar a tener un problema de salud como prevención. Es importantísimo empezar cuanto antes a cuidarse, porque hoy en día, pues, cada día tenemos más estrés y tóxicos, contaminación, ondas electromagnéticas, todo eso hace que el estrés oxidativo muchas veces se descontrole, ¿no? Entonces, la prevención yo creo que es fundamental. El que tiene la suerte de no tener nada, que hoy en día creo que son poquitos, pero bueno, que se cuiden, que se empiecen a cuidar ya. Y bueno, hemos estado hablando, antes he estado hablando de algunos sueños, ¿no? Que has cumplido, porque bueno, este maravilloso proyecto es lo que te permite dar otro enfoque a tu vida y enfocarte precisamente a cumplir esos sueños. ¿Nos puedes contar algunos más, aparte del viaje que tuviste a Italia, algunas cosas más que tú pensabas que nunca llegarías a hacer y a través de este proyecto lo has hecho? Y además, fíjate que lo he cumplido en muy poquito tiempo y son varios los sueños que he cumplido. Hay que ver que yo llegué a este gran proyecto hace poco más de 2 años. Me costó arrancar porque emocionalmente todavía no estaba bien, pero luego ya uno empieza a andar, ¿no? El caso es que yo hace muchos años tenía mi panel de visualización con esas imágenes, con esas cositas que yo quería hacer. Y entre ellos, pues, por ejemplo, era el viaje ese viaje de ensueño, ¿no? El que quiere experimentar algo, o sea, alguna vez en la vida, ¿no? Y tuve la gran suerte de conseguirlo, y además que la típica playa con las palmeritas, ya sabéis, ¿no? Ese sitio mágico, paradisiaco. Y nada más y nada menos que no, gracias a este gran proyecto conseguí un premio para ir a Xcaret. Xcaret es algo, como yo digo, ahí hay que volver porque no te da tiempo a ver todo, porque aquello es enorme. 6 parques temáticos, madre mía, yo digo, si es que no me ha dado tiempo todavía ni a parar en la playa. Bueno, aquello fue algo, como yo digo, son momentos mágicos que te van a acompañar toda la vida. Pero, ¿sabéis qué hace algo más mágico todavía? Es que tú estás cumpliendo un sueño, pero lo estás compartiendo con esas personas que están contigo en las trincheras ahí, luchando para poder alcanzar esos sueños, ¿no? Y que te vienen acompañando desde hace tantísimos años, ¿no? Entonces, cuando tú estás experimentando eso no hay como eso no tiene precio, de verdad. Y eso es uno de los sueños que yo tenía y he tenido la gran suerte de cumplirlo gracias a este gran proyecto. Pero tenía otro también, que también lo he cumplido recientemente, que era viajar con mis hijas a eso que todos los niños sueñan y que al menos todos los niños deberían cumplir alguna vez en su vida, ¿no? Ir a ese parque de atracciones extraordinario Uy, tiene un reportaje por aquí, a Disneyland, ¿sabes? Estoy viendo por aquí cosas. Mira, estos son fotos e imágenes ahí estamos metidos en las cuevas debajo del agua. Madre mía, qué viaje. No, es que no descansábamos porque íbamos de un sitio a otro. Es que es impresionante, de verdad. Y otro de los viajes que tuve la gran suerte de poder cumplir fue con mis hijas, como decía, a Disneyland. Lo tenía marcado yo en ese panel de visualización. Desde incluso, pues yo creo que el año antes de incluso yo creo que naciera mi hija la mayor. Y imagínate, ¿no? Cuando llego a mi mujer le digo que nos vamos, aquí, que tengo aquí el dinero ya. Digo, ya veremos a ver los meses próximos porque esto de irse a Disneyland, madre mía, era a 1.000 euros por día. Digo, madre mía, pero había que hacerlo. Porque si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Le digo, y ahora son mis niñas pequeñas, eso ahora cuando van a estar viviendo ese momento mágico para vivirlo cuando eres un niño. Pero claro, luego llegas allí y te das cuenta que da igual si eres un niño porque éramos todos unos niños grandes allí disfrutando.
Y esa foto allí que me tomé, me emociono, mientras te ganas de llorar y todo ahora. Esa experiencia fue única. Y si lo pude hacer fue gracias a este gran proyecto, porque si no, bueno, ahí estoy como un loco. El otro día fue también un día importante para Disney y quise poner la fotografía. Qué sitio, cuando empiezas a darte cuenta que puedes cumplir los sueños, pero claro, tienes que tener herramientas para poder alcanzarlo, porque si no tienes un proyecto como este, que yo digo es la herramienta para cumplir los sueños, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con un trabajo tradicional? Es imposible. De verdad, no sé, sí, habrá mucha gente que se tirarán ahorrando muchísimo tiempo y tal, y harán el viaje, tendrán que pedir permiso en el trabajo para poder viajar y demás, pero yo lo curioso es que yo me fui a ese viaje, estuve también varios días en la playa, también que me fuimos una semana de vacaciones también a la playa, también estuvimos en Cádiz y tuvimos casi un mes de vacaciones con mis niñas y tal. Y ese mes, curiosamente, cuando llegué encima tenía unas comisiones todavía mayor que el mes anterior, habiendo estado de vacaciones. Digo, ¿cómo es esto? Bendito, bendito negocio que esto, ¿sabes? Entonces, claro, ahí tienes muchos sueños por cumplir, me quedan muchos sueños. La historia es que, claro, a medida que voy cumpliendo sueños me di cuenta que me van llegando otros. Digo, madre mía, esto ya lo he hecho, ya lo he hecho. ¿Cuál es el siguiente? Porque claro, el panel de visualización fue de hace, ya nada más que me queda un par de cositas, ya la veré, porque ya casi todos los demás prácticamente ya lo tenía cumplido. Entonces, qué cosa más extraordinaria. Luego haces uno nuevo con sueños más grandes. Está claro, es que, como bien he dicho desde el principio, yo soy una persona muy humilde, de verdad, pero es que, claro, soy un humilde, pero que los sueños que yo tengo, pero además, si lo pensáis bien, todos hemos tenido sueños grandes cuando éramos jóvenes, cuando éramos chavalitos, cuando éramos niños, tenemos unos sueños muy grandes, muy grandes. Y uno iba a ser, bueno, yo iba a ser astronauta, yo iba a ser presidente del gobierno, yo iba a ser, yo qué sé, ¿no? Cada uno eran auténticos, bueno, iba a viajar por todo el mundo, bueno. Y la vida te empieza a golpear y te va bajando, te va privando de soñar. Y llega un momento que aceptas la vida como, bueno, pues esto es lo que hay. Y los sueños desaparecen y se quedan ahí escondidos. Y es una pena, pero es así. Pero realmente en nuestro más adentro, esos sueños están ahí, ¿eh? Lo único que hay que rescatarlos y no escuchar a la gente que te va a decir que seas realista. Ningún realista ha hecho nunca nada algo extraordinario, por lo menos en mi opinión. Nada que vosotros seguiríais algún realista. Hay gente que algunos me llaman y dicen, no, este está loco, no, es que mi realidad está aquí y tu realidad está aquí. Quizá para mí esa realidad tuya es pesimismo. Hay que darle vuelta, depende. Hay días que hace uno y dice, qué frío tengo, y el otro dice, pues yo tengo una calor. O sea, y el tiempo es el mismo para los dos. ¿Entendés? Es dependiendo del enfoque, ¿no? Ya también está, claro. es lo que te salpica también el juntarte con gente que piense también como tú, Está que claro. sienta como tú, que vive como tú. Yo siempre intento juntarme con alguien que esté más loco que yo, diga, ¿Por qué crees que estás hoy aquí? ¿Por qué crees que estás hoy aquí? Porque aquí estamos dos locas soñando a lo grande, ¿verdad, Fabi? Somos dos amigas soñando a lo grande y queremos gente como tú, como los que nos están viendo, que nos acompañen, que esto es un viaje para todos. No hay excepción, solamente hay que tener corazón, oído abierto y mente abierta. Sí, es verdad, ¿eh? Y sobre todo la misión también. Y sobre todo la misión que tenemos. Yo el otro día lo hablaba con varias de mis compañeras y algún otro por ahí que le digo, oye, mira, tú tienes aquí una misión muy importante y tienes que darte cuenta de que estamos en una sociedad que está todo el mundo que va por la calle. Esta es la frase es esta. Bueno, ¿y qué tal? Y eso todo el mundo. Y te das cuenta de que la gente, como ya lo decía, la gente se ha olvidado de soñar. Cada uno se levanta por la mañana para... Lo primero que te dicen delante del espejo es, verás qué pedazo de mierda de día que voy a tener hoy. ¿Por qué día vas a tener? Si ya te lo estás diciendo tú a ti mismo. Entonces, nos encontramos a muchas personas así. Mira, yo hablo con
muchos de mis atletas. Estos tiempos atrás estuve preguntando a varios de ellos y la pena es que te estás dando cuenta que están terminando sus carreras universitarias. Ya no solamente hacen ya la carrera universitaria, algunos hacen que si los no sé cuántos másters, otro hace que si el MIR, si está estudiando no sé qué, otros se preparan no sé cuántos idiomas, otros y te das cuenta que tenemos una cantidad de chavales formados y preparados que desde los 3 añitos que entraron en el cole hasta que los 25 años que salen Claro. a buscarse la vida laboral, estamos en la generación más preparada de la historia de la humanidad. Sí. Y ahora salen a buscar empleo y no solamente que no encuentran empleo de eso para lo que están realmente formados y preparados, sino que algunos te dicen que no encuentran ni trabajo ni de camarero. Claro. O sea, entonces, como le dije en una ocasión a la ministra de Educación, digo, no, perdón, a la ministra de Economía, le dije, oye, ¿usted no cree que aquí falla algo? Uh-huh. Entonces, es una claro, contradicción, no claro, hay una coherencia con tantos por eso, estudiantes, tantos preparados, no hay por trabajo eso, para tanta. por eso cuando descubres esto, Claro. te das cuenta que esto es una oportunidad para muchas personas que no saben ni... Normal que haya mucha depresión, normal que haya mucha depresión. Fijaros, os voy a decir algo que os va a sorprender. Dice que las causas de la depresión, decía Aaron Beck, hablaba de la triada cognitiva. Son 3. Pensar mal de uno mismo, tener una baja autoestima, ¿no? Claro. Esto de que todos los problemas le pasan a él, o sea, soy una fuente de atraer problemas, ¿no? Pensar de que todo, no solamente ya a ti, sino todo lo que en tu entorno, todo es malo también, y tener un futuro desalentador. O sea, el futuro negro, lo estás viendo todo negro, ¿no? Entonces esa es la triada cognitiva. Salir a la calle y preguntar a la gente a ver qué tal. ¿Cómo no va a haber depresión? Si está todo el mundo... Entonces, de repente tú llegas con algo completamente mágico. Y yo digo a la gente, no solamente tenemos que llevar... Vale, vamos a mejorar la salud de las personas. Está muy bien. Pero tenemos una misión mucho más poderosa, que es iluminar el camino de millones de personas que no saben ni por dónde están tan perdidos. Se trata de llevar luz a esas personas que están ciegas, prácticamente. Entonces, es algo mágico. Hay una pregunta que Fabi me compartió, no sé si la quieras hacer, Fabi, referente a la vertiente deportiva, tú que estás en ese gremio. Me encantó mucho esa inquietud que me externó Fabi. Si quieres preguntársela. Sí. Bueno, yo comentaba con Reina que yo, la verdad es que quizá una de las versiones con las que menos me manejo, digamos, es la versión sport, porque yo soy la antítesis del deporte. Yo andar un poquito, pilates, pero un poquito más. Entonces, la verdad es que no lo conozco mucho y siempre que me encuentro con un deportista, pues no sé muy bien qué decirle para que se dé cuenta que esto lo puede llevar a otro nivel. La verdad es que tú antes ya nos has dado muchas claves, ¿no? Me has dado una explicación magnífica de lo que es la versión sport, pero en pocas palabras, ¿qué les podemos decir para que se le iluminen los ojos y digan, esto lo quiero? Es que aquí viene la parte de cada uno, ¿no? Depende de cómo cada uno lo transmite, así lo recibe la otra persona. Yo, en ese sentido, yo muchas veces cuando hablo con alguno de ellos, yo soy muy loco y hablando directamente. Soy extremadamente claro cuando les digo, este producto te ayuda a rendir más y a recuperar más rápido. Y no existe ningún producto así en el planeta. Es la tecnología más avanzada que hay ahora mismo en el planeta para la mejora del rendimiento deportivo. Punto. Bien. Y voy así de claro. Y ahora le pregunto, ¿quieres probarlo? Ya está. Si no, a otro, que me da igual. ¿Por qué? Porque yo sé que tarde o temprano va a llegar. Si es que esto ya no es una cosa que... el deportista que no esté tomando esta tecnología se va a quedar fuera. Es que yo, mira, no sabía decirte en qué porcentaje puede llegar a mejorar el rendimiento deportivo o el nivel de un deportista, porque depende también del deportista, depende también de la alimentación que lleve, de los entrenamientos que lleve, de la condición genética que trae, ¿sabes? Entonces,
claro, ¿qué le decimos a esa gente? Él es claro. Y no te van a demostrar lo contrario porque no tienen argumentos para justificarte lo contrario. O sea, pero vamos a ver, si muchas veces hay profesionales de la salud, hay médicos que no saben, prácticamente casi no tienen ni idea de lo que es el glutatión, como un deportista que no es un profesional de la salud y demás va a saber acerca del glutatión. ¿Me entendéis un poco? Entonces, realmente, y sobre todo, fijaros, yo tengo el caso de mi buen amigo, no sé si estará por aquí hoy, pero Domingo Piñero. Ya sabéis que Domingo Piñero tiene una tienda de bicicletas y tiene productos en su tienda de todo. Y cuando tiene allí, que si los geles para los ciclistas, tiene los energéticos, tiene los batidos de proteína, de vainilla, el de chocolate, el fresa, el otro, tal y tal. Bueno, tiene de todo. De todo. Que otros precursores de oxinóticos que van en polvo, no sé qué, tal. Muy bien, tiene de todo. Y llegué yo un día y digo, yo tengo algo que tú no tienes. Yo tengo de todo. Esto no tienes. Pruébalo, tal. Claro. Si Domingo no hubiera probado el producto, este seguramente no estaba aquí. La historia llegó cuando probó el producto y dijo, esto no puede ser. A mí me decía, oye, el Garmin, yo no le entendía bien, me decía el Gavi, digo, el Gavi, ¿quién es? No sé qué, una cosa así. Era el Garmin, el pulso, los relojes estos que ya te dicen todo, ¿no? Sí. Dice, me está diciendo que he recuperado el 100%. Pero es que ya llevo 2 días así. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Porque yo hace 10 años que yo no recuperaba así. ¿Me entendéis? Fíjate. Por eso la importancia de que el deportista pruebe el producto. Pero, claro, entonces, claro, cuando te llega ese testimonio, dices, pero es que no me duele el cuerpo. Y él no estaba preparado, y él solamente estaba consumiendo el azul y el platino. El platino porque también lleva el componente antiinflamatorio y todo. Cuando ya llegó el Sport, imaginaros a Domingo Piñero. Wow. Ya cuando digo, se hizo una ruta que se recorrió España entera en bicicleta. Y la rompehuesos. La rompehuesos. Y diciendo, pero esto que ahora está como... Digo, Domingo, ten cuidado que no tienes ahora 18, 20 años. ¿Me entiendes que tiene ya una edad? Pero, y te has venido arriba de tal manera gracias a esto. Pero por eso quiero deciros, ¿no? Entonces, claro, y luego ya Domingo, pues, se hizo hasta distribuidor, como entramos muchos nosotros para comprar los productos más baratos, pero claro, empieza a hablar en una tienda de bicicleta, pues con quién no habla este hombre, ¿no? Entonces, por eso os digo que hay veces que os vais a encontrar gente bastante obtusa dentro del mundo del deporte. En los gimnasios, por ejemplo, ellos viven de comercializar también diferentes productos y tal y demás. O sea, es complicado, ¿no? Mira, hay muchísimas personas que se están preparando pruebas físicas. ¿Entendéis? Entonces, tenéis que llegar también a esas personas porque este producto, una persona que está probando, está jugándose unas oposiciones para entrar a bombero, por ejemplo, y tal, un producto como este puede determinar su futuro. Claro. Los entrenadores, como y tú cuando llegue, claro, los entrenadores dicen, oye, probar esto, a ver qué tal. Mira, tiene su avance científico y tal. En cuanto, mira, lo mismo que pasó con Domingo está pasando con muchos. Estefanía Fernández. ¿Vosotros pensáis que esa mujer va a dejar el producto? Prácticamente lo que estaba dando a entender allí, diciendo, si yo no llego a tener esto, ¿qué carajo voy a ser yo campeona del mundo? A ver, 8 mira meses, que tiene un talento. 8 meses consumiendo. Ojito, 8 meses consumiendo esta maravilla. Es una barbaridad. Palabras textuales de mi amiga Fabi, que lo estoy... Sí. Porque ella, de verdad, es muy detallista, Fabi, es muy observadora. Y luego lo que decía ella, que también me encantó, la certeza que le da que ahora en los Juegos Olímpicos va a ganar, la tranquilidad que le da. Es decir, es alucinante, es increíble que alguien te diga algo así, ¿no? Es que yo sé que esto me lo va a permitir. ¡Wow! En un atleta. Además lo dijo delante de todo el mundo, que yo me quedé un poco impactado. La tranquilidad, la seguridad con la que va. De hecho, les ha dicho a todos sus compañeros de la selección que se lo tienen que tomar todo porque tienen también, no solamente compite a nivel individual, sino que compite en equipo, ¿no? Van 4 montadas en la canoa y claro, dicen que venga a consumirlo todo el mundo aquí porque vamos a ser campeonas olímpicas. Es muy fuerte, pero es así, ¿eh? Sí. Así que imagino, qué embajadora, madre mía. Bueno, de hecho, ya os decía, yo tengo un atleta mío
David Barroso, que recientemente ha sido nombrado embajador de Inmunotech, un chaval enamorado del Inmunocal Sport. Fijaros, claro, imaginaros la estrategia que tiene, qué bueno es haciendo esto. Coge el sobrecito cuando estaban todos allí en la grada. Presi, mira, aquí lo tengo, luego ya sabes, me lo tomo y lo guardó rápidamente en el bolso y todo el mundo mirándolo. ¿Qué es lo que es eso, David? Nada, unas cosas que tenemos el Presi y yo ahí, ¿sabes? y el misterio, El misterio. el El misterio misterio, pero con resultados, Jesús. Claro, ¿no? Ya la gente ya está sospechando. Hay otro por ahí que incluso es distribuidor, que es mi buen amigo Sergio Paniagua, atleta internacional, entre los mejores de España y de Europa en las pruebas de 1500 metros lisos. Wow. Ya está distribuidor y ya le estaba diciendo, digo, y él empezó solamente con el regular y el platino, imaginar ahora con el Sport. O sea, como digo yo, el Inmunocal, el que lo prueba, lo comprueba. Bueno, entonces es verdad, Jesús, reiteramos con este vehículo llegamos a todos lados, ¿verdad? Claro. Llegamos a todos lados, a todo público, a todas las personas, a todos los profesionales, a todos los que quieran iniciar, a todas las familias, apto para niños, no hay intoxicación. Jesús, resúmelo, ¿es excepcional o no? Mira, yo digo con una palabra que más que excepcional, yo digo que es un milagro. Es un milagro que tengamos este producto. Es sorprendentemente bueno. Hay muchos doctores que lo están diciendo y dicen, esto es sorprendentemente bueno. Un producto que no tiene crea sobredosis, por lo cual puedes tomarlo tranquilamente. Un producto noble y unos resultados de otra galaxia. Por lo cual, imaginaros, con esto es que nos vamos a todo el mundo. Si es que todo el mundo necesita esto. Hay países que decía el otro día mi buen amigo Paco y lo decía también Aurelio, están llamando a la puerta de Inmunotech para que vayan a sus países con este producto. Imagínate, si es que es fuerte, ¿eh? En vez de ir tú a ver si me dejan vender allí el producto, no, países pidiendo que abran el mercado en su país, que lo tengan. La apertura? Sí, la apertura. Es sorprendente, pero claro, yo entiendo que también la compañía vaya un poquito con pies de plomo. ¿Por qué? Porque esto hay que fabricarlo y hay que tienen ya varias fábricas y fabricar un producto como este no es nada fácil. Ya sabéis toda la tecnología que hay detrás de todo esto. Entonces, no se puede quedar la compañía nunca sin productos, lógicamente. Si vaya caos sería esto, no. Y yo creo que lo están haciendo muy, muy bien, como una compañía seria que es. Fabi, ¿alguna otra pregunta? ¿Tú no sabes ni tienes idea de la gente que ha estado escribiendo? Sí, como por ejemplo Rosa Yo no María. tengo ni idea. Yo estoy viendo que estoy con vosotras dos aquí. Sí, es que es una charla, mira, como dice Rosa María Guibert Prat, sí, nuestra querida Rosa Farma. Ah, Rosa está por aquí también. Sí, mira, fantástica charla entre amigos. Qué bueno cumplir tus sueños. Felicidades, Jesús. Fijaros, con Rosa, yo con Rosa, con ese viaje mágico en México, tuve la suerte de estar con ella allí colgado en esas cuerdas a una altura por encima de las palmeras, con los arneses allí, que yo miraba para abajo, yo muerto de miedo, y ahí encima nos cayó un diluvio colgado ahí arriba, que yo diciendo, madre mía, yo sin hacer testamento. y vaya momento, son cosas que no vas a olvidar nunca, ¿no? Entonces eso es, como te digo, este proyecto de Inmunotech es una auténtica aventura. Bueno, y hablando de México, espérate, hablando de México, es que estoy chismorreando aquí en tu perfil, Jesús. Esto es alucinante. Eres Aquí imparable. me estáis sacando mira, Fabi, sí, te estamos ventaneando. Mira, yo no sé qué estaría haciendo por ahí. ¿Esto dónde es, Jesús? No, bueno, esto es Disney, ¿eh? No os preocupéis que esto es otro sitio que tendremos que ir si es Disney. Si os dais cuenta, lo que pasa que es un sitio mágico también. Sí. Pero es así, ¿no? Nos llevan sitios mágicos, son todos los proyectos, si os dais cuenta que eran todos los sitios de Disney. Pero es así, ¿no? Cuando hay una de las cosas que ahora mismo que estaba por aquí, era que hablábamos de Rosa, es sorprendente las personas que te vas encontrando en el camino. Aquí os tengo a vosotras dos. Y personas con propósito, con buena fe, personas de corazón.
y compartiendo momentos mágicos, porque nos vamos a encontrar. Fijaros, yo solamente llevo un par de años aquí en este gran proyecto. ¿Qué pasará cuando llevemos 20? ¿Dónde Guau. estaremos, no? Si yo me decía a la gente, oye, mira, yo llevo aquí 2 años y mis comisiones están ya cerca de unos 2.000 euros y estoy a las puertas de mi rango de diamante. Y ahí cambiarán las comisiones, imaginaros, pues un Claro. diamante ya unas comisiones de 3 a 6.000 euros, ¿no? Y tal, ¿no? Si en esto se puede hacer un par de años y ya veis que yo no soy el que más corre de todo, aquí hay gente que en 4 meses ya se ha hecho diamante, digo, madre Madre, mía, sí. yo alucino con algunos, ¿no? Pero sí es cierto de que si en 2 años, imaginaros, por ejemplo, tener unos ingresos residuales de por vida, unos ingresos que están superando lo del salario que tiene cualquier persona aquí en este país. Pero es que sabemos que esto va funcionando ya en automático, que va en creciendo, ¿no? ¿Dónde estaremos dentro de esos 10, 20 años? ¿Qué lugares no habremos visitado? Y sobre todo, ¿quién te va a acompañar? Sí, sí. Eso es algo tal. Porque mira, yo muchas veces le preguntaba a la gente, oye, cuando tú consigues estos retos y empiezas a obtener estos resultados que te cambian la vida, ¿cambian solamente tu vida? ¿A quién afecta también? Claro, ¿A quién porque salpicas? porque ¿a quién salpicas con eso? Exacto. Yo, Sí. yo estoy con mi mujer, estoy con mis 2 niñas. La vida si yo llego a platino principal, y ya sabemos lo que es la vida de platino, con esas comisiones extraordinarias y demás, la vida de mi mujer o mis hijas va a seguir siendo igual. Mejor, mejor, Pensarlo, o sea, mejor. es decir, entonces eso es un poco la idea, ¿no? Es decir, ¿cómo sería tu futuro si no tuvieras problemas económicos y no tuvieras problemas del tiempo? O sea, si fuera todo tu tiempo para ti. Sí, Eso es lo que yo le comparto a la gente. Mm, si soy capaz de imaginarlo, podéis hacerlo. sí, Porque el problema es si no tienes la herramienta. Dice, ¿cómo yo construyo todos esos sueños? ¿Cómo los logro si no sé cómo hacerlo? Si yo soy un humilde empleado, que lo que genero aquí son 1.000 euros al mes, 2.000, me da igual. Pero si ganas más de 2.000 euros siendo empleado, no tienes vida. ¿Cómo lo hago? Pues aquí hay una herramienta. Aquí la tienes. Inmunotech. cierto. Abriendo. Ya está. Y por eso digo a muchos de mis amigos que tenemos una misión, que tenemos que llegar a muchas personas que necesitamos eh, despertar el alma, como decía José Bobadilla. Así lo veo. Sí. Pues Yo Jesús, creo que también los que tenemos hijos, bueno, yo creo que los tres tenemos, ¿no? Es mostrar a nuestros hijos que hay otros caminos, que no es solo el camino típico, ¿no? Que parece que es el estándar por donde va todo el mundo, estudia, busca tu trabajo. Claro. Por supuesto, los estudios son importantes, pero que también se Pero pueden como, tener sueños. fijaros, yo lo dije una vez en una videollamada de llamada de liderazgo que me pidieron que yo interviniera y demás, y yo tuve que hablar y yo dije una de las cosas muy, muy grandes, ¿no? ¿Cómo yo le digo a mis hijas todos los días que tienen que luchar por sus sueños si yo no lo logro los míos? ¿Qué ejemplo yo le voy a dar? Yo lo digo, es muy simple, es como que yo no me puedo rendir. O sea, yo no tengo plan B, porque el rendirme, ¿con qué derecho? Y si yo me rindo, después le voy a decir a mis hijas que luchen por sus sueños, si ellas no pueden hacerlo. Yo creo que los que me conocen saben que yo todo esto lo digo de más de corazón, que yo no tengo, yo creo que soy un libro abierto, la gente rápidamente me lo nota cuando algo, y es así, yo creo que tenemos que indicarle cuál es el camino a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que, y permitirles, no robarle los sueños, no le digamos, yo jamás le voy a decir a mis hijas que sean realistas. ¿Qué carajo? ¿Por qué? ¿Cómo queremos que sea su futuro? ¿Cómo queremos que sea su día a día? Yo les voy a decir que sueñen y que sueñen en grande. Sí, Que eso les permita levantarse cada día de una forma a conquistar el mundo, además, con esperanza. Es que si no tienes esperanza ya, ¿cuánta gente hay ahí sin esperanza de poder lograr su sueño? Entonces, ¿cómo va a ser su día a día? De verdad, tenemos que animar a nuestros hijos a que
que sean valientes y que es que cualquiera que se ponga en el camino de sus sueños se vuelve valiente. De verdad, siempre hemos dicho eso. Una persona con un sueño le vende una nevera a un esquinal, por ejemplo, ¿no? Una persona con un sueño ni quien lo pare. Cuando tú estás soñando, cuando estás luchando por un sueño, tus ojos están puestos en la meta y no los obstáculos. Yo siempre se lo digo eso. Pongo el ejemplo de los corredores de 110 metros vallas, ¿no? Mirad la altura que tienen las vallas, que es impresionante, ¿no? Y el vallista nunca pone sus ojos en los obstáculos. El vallista sabe que el obstáculo está ahí, pero pone sus ojos en la meta y se va y pasa el obstáculo a una altura impresionante y sigue para adelante y pasa otro obstáculo. Lo único que va mirando es con el rabillo del ojo a ver a los otros rivales, ¿no? Pero el objetivo es llegar el primero a la meta. Ese es su objetivo, ese es su sueño. Y los obstáculos están ahí, claro que sabe que está el obstáculo ahí, pero para eso está entrenando y se ha estado preparando para poder automatizar ese gesto de atacada de la valla. Y ballista que se centra y empieza a mirar las vallas, a la segunda o la tercera de valla la cae. Y como caiga una valla, a la siguiente ya no llega y vuelve a caer la siguiente. Y empieza una rutina y al final acaba llegando a meta, sí, pero el último. ¿Me entendí? Pues un poco así es esto, Sí. ¿no? Mirar Nunca mejor dicho, Jesús. Además, eres un ejemplo que al compartir esto, sin ningún interés más que a dar las herramientas que nosotros en esta tribu del bienestar y en esta empresa, pues tenemos todas las herramientas a la mano, Jesús. Sí. Fíjate tú los ejemplos que tú has puesto, todo lo que tienen que sacrificar, esforzarse, dejar a un lado a la familia, cuidarse muchísimo. Y muchas personas no ven en esto un futuro para sus hijos o para las nuevas generaciones. Y fíjate qué Pues tan simple es el... Si es que esto no es futuro, madre mía, pero mira, estamos en una época que el futuro es más incierto. Exacto. De verdad, estamos en la era de lo incierto. O sea, hay Exacto. chavales que se han preparado una carrera universitaria que le dijeron los padres, tú estudias esto, que esto tiene futuro. Y ahora llega, y ahora las nuevas tecnologías, dice, es que yo me he formado y ahora resulta que con las nuevas tecnologías, ahora hay una máquina que está haciendo esto, o yo qué sé, ¿no? Entonces, esto está cambiando todo en un futuro tan incierto. Sí. Oye, pues aquí, pues mira, yo lo único que sí tengo cierto es que esta compañía, este gran proyecto en el que andamos metidos, tiene un futuro de, madre mía, y tenemos eso, pero claro, tienes que tener la, o sea, es un poco como decir, aquellos que van a llegar, claro, si no tienes un porqué, pero sobre todo tienes que tener la imaginación de poder, porque si puedes imaginarlo, como yo decía esto, ¿no? Que una persona, todo aquello, que el que construye su futuro, primero tiene que tener que construirlo aquí primero. Una cosa se construye dos veces. Primero lo construyes aquí, en la imaginación, y luego lo realizas. Pero si tienes un sueño grande, el otro día, vosotros lo sabéis perfectamente, Reina, tuvimos una presentación de Bonoteja ahí en Sevilla y claro, me llamó mi buen amigo Paco para decirme que si seguíamos adelante con el evento. Y yo lo único que le estaba comentando, le estaba diciendo, pero ¿cómo que seguimos adelante? Hablé con mi amigo Julio y mi compañero también, Fernando, y digo, oye, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos los 150 kilómetros esto para la charla? Es que esta Sevilla no ha estado de alerta naranja. Es que Paco me ha llamado que dice que aquello hay huracanes allí, se están cerrando los parques, que los árboles están cayendo al suelo, que aquí la gente ya va... Yo me estaba imaginando la gente con canoas por Sevilla. No lejos de la realidad, Julio. No, Jesús, ya te digo. Jesús, no lejos de la realidad. Pero es así, ¿no? Entonces, yo hablé con mis compañeros y decían, ¿vamos o no vamos? Y claro, a mí me preguntaba Paco y digo, yo para mí que esta gente no conocen a los extremeños. y cogimos el coche y a veces cuando íbamos por la carretera es cierto que llegaba un momento que yo miraba a Julio y yo lo veíamos de la que estaba cayendo de agua pero yo sé que hubo compañeros que no fueron, ¿vale? Y a lo mejor ¿qué es lo que yo pienso? Claro, al final esta imaginación lo que va a hacer es que algunos entiendan que este proyecto es vender algunos productitos, estás vendiendo algunos productitos y eso pues te va a permitir unos ingresos extras todos los meses y ya está, ¿no? Entonces, claro, depende del sentido que tú le das al proyecto o depende de la importancia que le des a tus sueños, vas a hacer. Y yo aquí me estoy jugando el todo.
Yo quemé mis naves. Yo estoy jugando aquí yo no tengo plan B. Yo voy a por mi sueño. Entonces, ¿cómo no me coge el coche y a mí me tiene que parar ahí el ejército que esté lo de la UME parándome o la Guardia Civil dándome el alto o diciéndome que por ahí no puedo pasar como no sea con canoa? Pero que allí íbamos a llegar y allí llegamos, ¿no? Y al final salió una charla y un evento que estuvo genial. ¿Por qué os digo Maravilloso. esto? Porque al final cada uno decide lo que quiere tener. Y la vida muchas veces nos pone a prueba para ver de qué pasta estamos hechos, ¿no? ¿Es Algo así? importante que has mencionado, el vamos, para adelante. Sí, y además Yo en también le equipo. estuve preguntando, sí, estuve preguntando a Paco y yo me dijo, no, no, vámonos. Porque mira, vienen de Jaén, vienen de Extremadura, Es que estaba vienen allí de Susana. Málaga. Perdona, yo vengo de Sevilla, claro que voy, ¿sabes? Entonces, la gente que tiene es que acabamos de ver un vídeo del doctor y decía, estos que tienen el ¿verdad, Fabi? Sí, No, no tienen una visión, una postura firme. Pero yo creo que es eso. Yo creo que no tienen realmente, no están pensando en grandes. No sé, o todavía no se han dado cuenta de que este proyecto es algo tan extremadamente grande. Si realmente el día que descubran la grandeza de este proyecto, se van a poner a llorar de emoción y le van a temblar hasta las piernas. Porque yo no he visto un proyecto más extraordinario que este jamás. Con Mira, un proyecto con tanto sentido. exacto, esta convicción Mira. que tú tienes, a mí me llena mucho. Dice, esto que tú compartes, fíjate que es simple, pero Sí, con realidad, con hechos, eres coherente con lo que estás haciendo, ¿sí? claro, es que esto es un poco lo que yo estaba diciendo. Fijaros, ese es en el Hotel de la Cartuja, donde yo me quedo algunas veces, y es que es así, ¿no? Y si tú no, depende de cómo tú lo veas, esto vas a tener el resultado. Yo recuerdo cuando llegué al club que presido, estábamos ahí clasificándonos de milagro para entrar en lo que era la segunda división del atletismo, y yo le decía a esta gente, digo, vamos a la primera división. Y, y de campeones. Digo, madre mía, allí la gente casi salen corriendo, los directivos, y me decía alguno, tómate la pastilla que hoy no saben ni lo que estás diciendo, ¿eh? Digo, yo he llegado aquí de presidente para hacer algo grande, si no, mañana me voy. Y de repente ese grupo empezó a pensar en grande y no le quedó otra cosa que ponerse a trabajar para conquistar algo grande. No os podéis ni imaginar cómo era el día a día desde que esta gente se empezaron a trabajar en esa idea, en esa locura que tenía el presidente de llegar a la primera división. Y tú imagínate el entrenador cuando se llega a los atletas y le dice, oye, que el presidente este que ha entrado ha dicho que tenemos que llegar a la primera división. Empezaron a reírse. ¿Qué le van a decir? Y mira, sí, hombre, ya, claro, sí. ¿No? Y encima dice que como campeones. Pero bueno, vamos a ver, tal. El caso es que todos los atletas, aquellos empezaron como diciendo, no, no, que esto va en serio. Y empezaron a entrenar como nunca habían hecho. El entrenador empezó a hacer un trabajo. Algunos atletas llegaron al club para reforzarlo, que parecíamos un imán, porque habíamos dicho que íbamos a hacer algo histórico. Bueno, aquello contagió a todo el mundo. Ese mismo año ascendimos a la primera división como campeones. Pero no solamente eso. Cuando ya estábamos en la primera división, yo le dije, pues ya que hemos llegado hasta aquí, vámonos a la división de honor. Bueno, aquello ya fue diciendo, pero mira, para llegar ahí necesitas atletas internacionales y demás. Bueno, pues hoy día llevamos ya varios años en la división de honor. Aquello muchas veces, esos mismos y no lo hice yo, ¿de acuerdo? Yo eso no lo hice. Lo hicieron aquellos que decían que eso era imposible. Estaban todos equivocados. Por eso os digo una cosa. Esto lo van a consumir millones y millones de personas aquí en este país. Y miles de millones de personas lo van a consumir en este mundo. Claro. Acordaros lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Indudablemente, Porque es necesario. No queda otra cosa. Vas con esa convicción y también rodearte de la gente clave, positiva. Ese es como se va a tirar para adelante con el proyecto. Aquí vemos otra imagen tuya también, que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Estos son los locos que me aguantan en la directiva. Yo siempre digo una cosa, estoy rodeado en la directiva, lo tengo que decir, de todos ellos son gente que están 1000 veces más preparados que yo. Y lo tengo que decir así de claro, porque son todos muy buenos, son todos gente muy buena. Y yo lo único que les digo, venga, vamos para allá y tal, les pongo las ideas y se pone todo en marcha y demás, y es
Cuando tienes un equipo así, pero igual ni Inmunotech, ¿sabes? O sea, pues yo, por ejemplo, el grupito que tenemos y tal, que ya nos conocéis, que eh, qué difícil sería este camino sin esta gente, de verdad. Más vale ir juntos que ir solo. Está Tienes que claro. rodear de gente con este corazón yo también. Yo tengo hay varios de ellos, tengo 4 o 5 que llevan conmigo muchos años y yo con esta gente es que me voy al infierno, tengo que decir. Por cierto, Julio Azúcar, no sé si lo Mira, conoces. Julito. Felicidades por compartir todo esto, menciona. Y bueno, el maestro, Fabi, Paco García Barranquero, 3 grandes mano a mano. Gracias. Pero ¿cuánta gente hay aquí conectada? Yo qué sé, ¿cuántos tenéis? Yo estoy aquí, os estoy viendo vosotras dos, veréis a ver. Cariño, llevamos 1 hora 35 minutos. Fíjate, y se va conectando la gente, ¿vale? Todo por los followers. Julio Azúcar, referente a los que tenemos en algún momento de nuestra vida, aparecen esos que ponen pretextos, que están deseando tener un pretexto, se llaman esquizofrenia. Este mal que tiene mucha gente que busca pretexto para no hacer, esquizofrenia. Por favor, anularlo de vuestras vidas. Lo bonito que es mirar. Aquí llevamos las riendas de un proyecto de vida a corto plazo, a largo plazo, al ritmo, pero no interrumpirlo, ¿sí? Fabi es un claro ejemplo que está saliendo adelante. Julio, bueno, ya ni te digo cómo lo lleva, y Jesús, nuestro invitado, son gente que van haciendo... Cuando me dice que cuando uno se rodea de personas que están, como yo he dicho, me gusta rodearme de personas que están más preparadas que yo. Ahora que he visto por ahí lo de Julio, es que a veces no veo, sé que pasaban cosas ahí, pero no. Y fijaros, yo cuando conozco a Julio me di cuenta que estaba un poco más loco que yo, porque yo era el realista en ese momento. y claro, te das cuenta de que empieza a hablarte de cosas tan grandes que a uno se asusta. Sí. Y realmente, pero en tu esencia eras así, eres grande en tu esencia. Pasa que la vida te ha ido poniendo en tu sitio y uno se vuelve como realista, ¿no? Se vuelve maduro, ¿no? Y de repente te llega una figura como este, un crack como este, y te pone los caminos de los sueños también, ¿no? Empezamos a viajar juntos, empezamos a rodearnos también de personas extraordinarias. Y yo me acuerdo que cualquier problema, Julio, tenemos un problema y tal, y más. Tranquilo, no pasa nada. Esto todo, tú tranquilo y tal. Pero este hombre no se altera con nada y al final los problemas muchas veces no son tal problema. Los problemas son a veces, ¿esto es un problema? ¿De verdad? ¿Eso es un problema? Y luego lo pienso diciendo, al final tenía razón este hombre. Y fijaros que hace muchos años ya que emprendimos el camino juntos y aquí seguimos, ¿no? Entonces, qué buen compañero de viaje, porque cuando tú tienes a gente así, es lo que yo te digo, ¿sabes? Son gente que vas aprendiendo y que te das cuenta de que cuando tú tienes a alguien ahí, ¿a dónde hay que ir? Allí que nos vamos. Nos vamos a Italia otra vez. Venga, a Italia, hay que irse a China. Y cogimos y vámonos a Ciudad de México. Venga, cógete nos vamos allí. Dice, pues acabamos de empezar en Inmunotech y aquí vamos a ir a Ciudad de México. Vamos a ver realmente cómo es esto y nos vamos a Ciudad de México. Tú imagínate nuestras mujeres, yo creo que ya ha llegado a un nivel ya de yo qué sé, ¿no? Algún día le tendremos que conversar de alguna manera. No, complicidad, para eso está la pareja. Creo que somos un poco... Es la complicidad, ¿verdad? Somos un poco también los locos que empezamos a ver cosas diferentes y eso es lo que nos ha hecho que podamos seguir adelante. Pero cuando tienes, aquí estoy viéndolo por aquí, ahora está diciendo eso, pero cuando tienes gente así, te vas al infierno. Si hace falta, dices, si hay que conquistar el infierno, para allá que nos vamos. Sabes que va con gente que cuando tú eso falles, estos van a estar. Mira, así dice que... Manolo García, qué bonitas palabras. Sí, Manolo. Hay mucha gente Julio, aquí, ¿eh? Yo no sé cuánta gente Julio, hay, pero aquí me está diciendo. Sí, Julio Azúcar, eres un crack. Vamos. Claro, ir al otro. Jesús, estamos, de verdad que la charla se ha ido dando de una manera... Yo encantado, de verdad. Está muy a gusto. Yo estoy fascinada, Fabi, nos ha dejado, ¿verdad? Sin palabras. Sabemos que es un domingo familiar y que te puedes dar el lujo de negociar tu tiempo con la familia, pero tampoco queremos abusar
No os preocupéis. del tiempo de calidad con tu Encantado. familia. Fabi, ¿alguna otra preguntita que quieras hacerle a nuestro invitado estrella? No, nada más. Yo creo que ha quedado muy claro que este proyecto va a ser muy, muy, muy grande. Él lo ha dejado claro, yo lo tengo claro, creo que Reina también lo tiene y se ha presentado de la mejor forma que se pueda, mostrando todos los sueños y las ilusiones que engloba y la certeza también que tenemos de que es algo que tenemos que enseñar al mundo, desde luego. ¿Qué le dirías, Jesús, ya por último? Dijera Paco, en un minuto, ¿eh? Vale, no, que yo soy muy charlatán, yo estoy aquí. En un minuto, Paco, tú, Jesús, ¿qué le dirías a la gente para que abra su corazón y escuche un proyecto que le da una visión? ¿Qué le dirías? ¿Cómo invitarías a alguien a decir, venir y conocernos? ¿Qué le dirías tú? Pregúntate si lo que estás haciendo llegas al lugar donde te gustaría esta mañana. Ya está. Otro segundo, definido. Perfecto. Me encanta, Jesús. Cuando hablas, sube la peseta, sube el pan. ¿Sí? Y los euros. Los euros. Pues agradezco muchísimo, de verdad, Jesús, que hayas hecho eco a nuestra petición a Fabi y a una servidora. Y tenemos algo súper, súper emotivo también para el siguiente domingo. Si creen que ustedes en este vídeo, en esta grabación que va a quedar en el Facebook Live, les ha quedado dudas, bueno, el siguiente invitado les va a sonar, les va a hacer vibrar las energías también. No les vamos a decir qué género es, porque ven la sorpresa que le hemos tenido hoy con Jesús. La verdad es que nos ha tenido deleitados con todo su conocimiento, su humildad, su pasión. Y yo no tengo más palabras que decirte, Jesús, hijo, gracias, gracias, gracias. Gracias a vosotros también. Un besazo, familia. Chao, chao a todo el mundo. Bueno, que tengáis un buen fin de domingo y de fin de semana. Muchas gracias, Jesús. Chao. Adiós.